Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a contar una historia que me han pedido muchísimo. Ya vieron quién es el protagonista de nuestra historia, así que no perdamos más tiempo y si están listos para la historia de hoy, empecemos. Nuestra historia empieza en Francia a inicios del siglo XVI. Ahora, hay que hablar que esta época, este siglo, el anterior, fueron épocas muy difíciles. Los habitantes de Europa tenían que pelear contra la hambruna, contra sus vecinos constantemente, sus vecinos refiriéndome a los países vecinos, por las guerras y por si fuera poco tenían que pelear contra la muerte. La terrible peste que asolaba de manera inmisericordia Europa era la personificación de la muerte, por eso les digo que los habitantes de Europa tenían que pelear incluso contra la muerte. Y bueno, la peste terminaría con 1/3 de la población mundial. Y en este escenario, en este mundo catastrófico, nace nuestro protagonista en 1503 bajo el nombre de Michel de Notre Dame. Michel nace en el seno de una familia católica, pero es importante aclarar que sus padres eran católicos recién convertidos. Para evitar la persecución que se hacía contra los judíos, ellos se convierten, cambian de religión y bajo esta nueva religión, bajo esta nueva vida, la familia de Michel de Notre Dame empezó a prosperar. Su abuelo era médico y de ahí él aprendió a amar o a interesarse sobre todo por la ciencia. Y digo ciencia entre comillas porque, es una época en donde los médicos son más sangradores que científicos. Entonces vámonos a poner en este contexto, en el contexto de un niño pequeño que ve a amigos, familiares, vecinos, a sus padres vivir con miedo y su abuelo, que era Galeno, le dice que la medicina está la respuesta para salvar a muchas vidas y desde pequeño el sueño de Michel de Notre Dame, de Nostradamus pues eventualmente va a cambiar de nombre, ya les contaré por qué. Bueno, el sueño de este pequeño era salvar a miles de vidas que cada año se perdían a causa de muchas enfermedades, entre ellas la peste, y a los 15 años logra entrar a la Universidad de Aviñón. Sin embargo, surge un nuevo brote de peste, las universidades tienen que cerrar y él abandona la escuela. En esta época es cuando él empieza a viajar por Francia y se empieza a acercar a las artes prohibidas, a las artes oscuras, por decirlo de alguna manera, por estas artes que estaban penadas y perseguidas por la Iglesia Católica. También entra en contacto con muchos alquimistas. No sabemos qué personajes misteriosos conocen esta época, no sabemos a quién se acercó. Suponemos que se interesó por la alquimia, que conoció a muchos brujos, que conoció a personas que aseguraban la transfiguración de los metales, convertir un material en otro material, No, en realidad no sabemos mucho de esta época, vamos a saber mucho más después porque el propio Nostradamus escribe sus memorias. Y bueno, no sabemos qué artes oscuras le interesaron, pero suponemos que era bastante experto en ellas y ahora verán por qué. En 1529 llega a Montpellier para estudiar medicina, ahora sí logra entrar a la universidad, pero alguien descubrió que era boticario, que tenía ahí algunas cosas medio extrañas, que gustaba de las artes oscuras, de las artes prohibidas, y lo acusan y lo terminan expulsando de la universidad. Se muda a un pueblo llamado Agen y ahí se establece como galeno, conoce a su esposa, tiene 2 hijos eventualmente, tiene una vida pacífica, una vida feliz. Sin embargo, su esposa enferma. Los historiadores hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo de que enfermó, los 2 hijos también, pero el punto es que de tener una vida increíble, pierde todo por culpa de las enfermedades y luego vuelve a recuperar todo, hace una familia, tiene 2 hijos y su esposa enferma, sus 2 hijos enferman y los 3 mueren. Eso lo dejó devastado, la tragedia lo golpea peor que nunca y ahora sí, él empieza a viajar de nuevo, a conocer a otras personas y ya no fue el mismo hombre. Porque él decía que de haber sabido el futuro, él pudo haber evitado las tragedias, ¿no? Él decía, es que de nada sirve este tipo de medicina que no previene nada, solo cura cuando ya estás enfermo. Y si no es suficiente la medicina, ni mis conocimientos, ni las ciencias prohibidas, nada es suficiente. Lo único que podría salvar vidas es saber qué puede pasar, anticiparse a los hechos. Y con este pensamiento, Michel de Notre Dame empieza a cambiar mucho su visión del mundo.
Y ya sabemos mucho de él en esta época porque aquí ya empieza a registrar sus memorias, empieza a escribir lo que pasaba, lo que veía en las ciudades. Y es bastante macabro, porque él narra lo desolador que era vivir en esta época. Llegó a narrar en sus escritos, viene que en las noches las plazas estaban llenas de cuerpos, de gente que moría en la calle. A la mañana siguiente ya no había y 2 días después estaban llenos otra vez, los lugares públicos de muertos. Entonces era un espectáculo terrible. Súmenle ratas, mal olor, podredumbre. O sea, de verdad era un escenario desolador. Y desolador porque, no importaba si eras rico, pobre, estudiado, no estudiado, joven, viejo, gordo, delgado, no importaba nada de eso. La muerte te podía sorprender en cualquier momento. La medicina no era suficiente. Hay crónicas de la época que dicen que él encontró una especie de vacuna. No sabemos qué vacuna, por cierto, pero lo que sabemos es que él le administraba su remedio a la gente y la gente no enfermaba. Además tenía unas ideas muy extrañas para la época, en donde decía que la gente se tenía que bañar constantemente, limpiar, que la higiene personal era fundamental para evitar la propagación de enfermedades. Y bueno, como su remedio había funcionado, no lo tiraban de loco, porque les digo que las crónicas dicen que sí llegó a curar a muchas personas y que se va haciendo de seguidores. Y bueno, obviamente la gente que más tenía, pues se acercaba más a él, ¿no? Y así es como él se acerca a la alta sociedad francesa y conoce a una rica viuda, se enamora de ella de él y bueno, pues se casan y con la fortuna de ella, él tiene tiempo para investigar. Tuvieron un matrimonio bastante feliz, tuvieron 6 hijos. Y bueno, gracias a esto, él empieza a publicar sus primeros escritos, sus primeras obras en forma de almanaque. Pero ya lo hace con un nombre que no era el suyo. Ahí ya se le conoce como Nostradamus. Él ya había tenido un encuentro con la Inquisición. Entonces no sabemos muy bien por qué se cambió el nombre. Si porque era una nueva etapa de su vida y él ya estaba empoderado y casi era lo mismo que cortarse el pelo. O porque, al usar otro nombre, entre comillas, porque al final Nostradamus es una versión latina de Notre Dame. Pero el punto es que él cambia de nombre, probablemente para evitar ahí problemillas con la Inquisición, porque ya había tenido uno. Pero así es como empieza a publicar sus almanaques. Y en sus almanaques, él pues hacía ciertas predicciones sobre lo que iba a pasar en el año. La gente empezó a decir que Nostradamus podía ver el futuro. Y bueno, además de sus almanaques, publica las famosas profecías que todos conocemos. Ya les hablaré un poco más adelante de ellas. Pero él ya era un personaje muy famoso. La idea de sus profecías era hacer un libro con varias centurias, con varias cuartetas, donde predijera acontecimientos en general. El problema es que a diferencia de sus almanaques, él ya no utiliza un lenguaje claro. Ya empieza a mezclar varios idiomas, el árabe, el griego, el latín, el francés antiguo. Las frases no tienen sentido, no tienen coherencia, no tienen un orden cronológico. Esto es muy debatido porque probablemente lo hizo también para evitarse problemas con la Inquisición. Pero ya en este punto la sociedad se había dividido. Algunos decían que hablaba con Dios, otros decían que hablaba con el diablo, otros decían que había que aprovechar su capacidad de vidente para prevenir tragedias, porque pues sus dones eran divinos, pero otros decían no, sus dones son malignos. Como sea, la polémica iba aumentando. Nostradamus estaba llamando mucho la atención, pero tiene un golpe terrible de suerte, porque la esposa del rey de Francia le manda a llamar. Catalina de Medici, esposa del rey Enrique II, pues convence a su esposo para que traiga a la corte a este profeta y le pide una carta astral de sus hijos. Y la carta resultó tan buena, o le agradó tanto lo que venía ahí, que le dan trabajo como astrólogo y le dan trabajo como médico en la corte. Sabemos que en la carta Nostradamus llegó a decir que 5 de los 6 hijos de la pareja iban a ser reyes, y esta profecía se cumple, porque 5 de sus 6 hijos fueron reyes o reinas. Y luego sucedió, ya había publicado su libro de profecías, pero sucede un hecho ahí muy curioso. Nadie había entendido el libro, pero cuando Isabel de Valois se casa con Felipe II de España, este matrimonio es interesante porque le pone fin a un conflicto entre españoles y franceses que llevaba muchísimo tiempo. Pero cuando se hace la boda, o más bien para celebrar la boda, se organiza una justa, un torneo de caballeros. Y en un duelo de lanzas, el rey compite contra un joven noble, y la lanza del noble se rompe, astillas entran en el casco de oro del rey y pues lo hieren de muerte, termina ahí desangrado el rey, nadie puede hacer nada para salvarlo. Y eventualmente, leyendo las profecías de Nostradamus, dicen es que él ya predijo esto. Y entonces todo el mundo empieza a ver qué había dicho Nostradamus sobre el acontecimiento, y ahí su fama se vuelve legendaria.
porque él lo que dice en esta frase es que el león joven vencerá al mayor en un campo de combate y en una sola batalla. Perforará sus ojos a través de una jaula dorada. 2 heridas hicieron una, luego muere una muerte cruel. Esta es la frase. Y entonces mucha gente, pues les digo que lo busca y le preguntan, bueno, pues que no, revélenos, Señor, el secreto de las profecías, que dicen, cómo hay que leerlas, porque pues ya nos dimos cuenta que primero tiene que pasar el acontecimiento y luego ya la interpretamos, pero tendría que ser antes. Sin embargo, Nostradamus responde que no son las profecías para la gente de ese tiempo, que son profecías para la gente del futuro muy lejano. Y entonces no reveló nunca el significado de... ¿Pero qué tanto decían estas profecías que lo hicieron famoso? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a enfocarnos únicamente en la vida de Nostradamus. Si quieren, ahora les cuento unas cuantas profecías porque hay muchas. Pero si quieren, luego hacemos otro video. Si les gusta el tema y este video llega a 1000 likes, 1000 no es nada. Si llega a 1000 likes, les hago una segunda parte donde hablo solo de las profecías. Ahora les diré unas cuantas, pero vaya, ya verán si hacemos el otro video que en muchas sí da fechas exactas y se equivoca, y en otras hay que estirar muchísimo la liga para que las profecías se ajusten a lo que él escribió. Entonces, bueno, déjenme saber si quieren una segunda parte de este video, o mejor dicho, un video únicamente de las profecías de Nostradamus, y seguimos platicando un poco más del tema. Pero sigamos con la vida de Nostradamus, que bueno, la gente ya empieza a estudiar sus profecías, a leerlas con más atención y a tratar de analizar y sobreanalizar sus palabras. Entonces, se podría decir que si analizamos los versos de Nostradamus de acuerdo a los hechos, es decir, primero pasan y después acomodamos lo que él escribe. Bueno, si lo hacemos así, él vaticinó las 2 guerras mundiales, lo de John F. Kennedy, las Torres Gemelas, el ascenso de Hitler al poder. Pero vaya, si quieren, les voy a dar ahora un par de ejemplos de cómo hizo eso, porque no es... vaya, yo le pregunto a las personas que creen en las profecías ciegamente si han leído las profecías de Nostradamus, porque a ver, cuando habla de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki dice: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Y bueno, ahí la gente dice, es que está hablando de las 2 bombas atómicas. Y luego en su Centuria 2, en la cuarteta 51, habla del gran incendio de Londres. Pero lo que dice es esto: la sangre de los justos será demandada de Londres, quemados por relámpagos de 23 los 6. La dama antigua caerá de su cargo alto de misma secta. Muchísimos serán matados. Y entonces la gente lo interpretó como: oye, Nostradamus habló del incendio de Londres. Por ejemplo, la cuarteta 26 de la Centuria 1 es donde habla de JFK, y lo que dice es: el gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulado. Siguiente presagio cae de noche, conflicto en Reims, Londres etrusca bubónica. Y la gente dice, claramente aquí está hablando de la muerte de John F. Kennedy. Así de ambiguas son las profecías de Nostradamus, las profecías cumplidas, y vaya, se dice que él era tan bueno que predijo su propia muerte. Pero a ver, algo que pocos dicen es que en muchas de las profecías donde Nostradamus sí da fechas exactas de lo que va a pasar, se equivoca, incluida su propia muerte, que es en 1567, o él la predijo en 1567, mejor dicho, en noviembre, y en realidad murió un año antes a causa de una enfermedad. Entonces, vaya, ya hablaremos en otro video, les digo, acerca de las profecías cumplidas y no cumplidas de Nostradamus, y ya me darán su opinión. Vamos a terminar con la vida de nuestro personaje, pero también, a ver, para que no se me queden mucho con la duda, mientras les cuento que él predijo, vaya, la Tercera Guerra Mundial para el 2006. En el 2007 predijo una gran peste que iba a acabar con toda la gente. Dice que no iban a sobrevivir ni hombres, ni mujeres, ni bestias. Y luego decía que la gente de esa época que iba a poder hablar con los animales gracias a la telepatía. Y predijo también que el cerdo iba a ser como el hermano del hombre. Y bueno, les digo que hay muchas profecías que se cumplen, hay muchas profecías que no se cumplen, hay muchas que están abiertas, pero así de ambiguas son las profecías de Nostradamus. Por eso les pregunto, ¿no? Que si sabemos algo más de las profecías de Nostradamus, algo más de lo que vemos en internet. Porque en realidad, si uno se pone a ver, muchas profecías que vienen en internet incluso son falsas, la del coronavirus incluidas. Sus centurias son demasiado ambiguas, algunas veces son
imposibles de entender y cuando se ajustan a la realidad se ajustan de manera sumamente forzada. Vamos a terminar su historia que él tiene 2 hijos, bueno, tiene 6 hijos, ya les conté, pero 2 de sus hijos son importantes porque uno nos deja un retrato de Nostradamus porque él era pintor y vaya, la imagen que tenemos de Nostradamus es gracias a su hijo que lo retrató y además su otro hijo fue vidente. Él decía que era mucho mejor que su padre y vaticinó que una ciudad europea, una ciudad francesa muy cercana donde él vivía se iba a quemar y que iba a quedar devastada en un incendio y que ese incendio iba a suceder muy muy pronto. Sin embargo, pasaba el tiempo y no se quemaba ninguna ciudad y entonces un día lo arrestan y lo condenan a muerte. Y la razón por la que lo arrestaron es porque estaba tratando de quemar una ciudad. Así que como verán, quizá hemos exagerado un poco el asunto de las profecías, quizá no. Como sea, vaya, la gente cuando fue el 2012 decía que el mundo se iba a acabar porque lo había dicho Nostradamus y luego los mayas, pero luego usaban el calendario azteca, bueno, la piedra del sol para ejemplificar lo que habían dicho los mayas, y luego dijeron que en el 2000 se iba a acabar el mundo, pero también él había dicho que en el 2006, que ahí no pasa, no se cumple esa profecía. Entonces, déjenme su opinión, ustedes qué piensan, cuéntenme si creen que son ciertas, qué profecías se saben ustedes. Vamos a platicar un poco de esto, y vaya, hemos llegado casi al final de la historia porque hay algo que hago en Twitter que no sé por qué no había hecho aquí, pero esto no se trata de contar historias, se trata de qué aprendimos de las historias. Así que la moraleja de hoy es que el futuro sí se puede predecir. Y la única persona que puede predecir tu futuro eres tú mismo. Así que no hagas menos tus sueños, no dejes que otros hagan menos tus sueños. Tú sigue soñando, pero sobre todo trabaja por realizar tus sueños. No te rindas, escribe tu propio futuro y trabaja hasta que se haga realidad. Y bueno, ahora sí, llegamos al final. Me despido de todos ustedes, les dejo aquí mis redes sociales, por cierto. Saben que hay una comunidad muy bonita alrededor de todo esto y bueno, tienen un club de lectura en donde se reúnen cada mes y ahí van platicando los temas. Aquí abajo les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar todas mis redes sociales para que no se pierdan ninguna historia, porque cuento historias cada noche en todos lados, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Entonces vaya, aquí les voy a dejar todo, pero también les voy a dejar las redes de este club de lectura en donde se reúnen, analizan cosas y yo entro una vez al mes con ellos y el libro del mes pues lo analizamos, casi siempre son libros históricos, entonces se pone bueno. Aquí les dejo todo para que me sigan en todas mis redes. Muchísimas gracias por ver el video, si les gustó pues suscríbanse, ayúdenme a llegar a más personas, ayuden a que estas historias lleguen a más y más gente. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con otra historia. Si quieren alguna historia pues aquí déjenmela, sugiéranme temas y nada, a ver si la siguiente semana toca la que ustedes pidieron, las más votadas, las iré tomando en cuenta. Créanme que tengo una listita donde apunto todas, así que vaya, ustedes ténganme paciencia y voy a contar todas las historias que me pidan. Nos vemos la próxima semana.